¿Cómo construyeron el Coliseo romano? Mucha gente ha visto, tanto en películas como en documentales, escenas sobre los juegos de gladiadores llevados a cabo en el Coliseo romano. Han visto el rugido de las multitudes ante enormes actos de violencia y crueldad. Se han inquietado con esas historias y han dicho que estamos en tiempos mejores, que el pasado ha quedado atrás y que somos más civilizados. No obstante, hay algo sobre la historia de este emblemático lugar que muy poca gente conoce. Desde mucho antes de que se erigiera la primera piedra y se iniciara la primera masacre en el Coliseo, este lugar ya estaba manchado de sangre. Acompáñenos a descubrir la historia oculta de la construcción del Coliseo romano. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El incendio de Roma y el Coloso de Nerón. Una de las razones que hubo detrás de la construcción del Coliseo romano fue para cubrir el vacío que había dejado la destrucción de dos anfiteatros en el incendio de Roma, acaecido en el año 64 después de Cristo. La primera de las dos estructuras destruidas fue el anfiteatro de Estatilio Tauro, creado en el año 27 a.C., en el área sur del Campo de Marte. Dicho anfiteatro fue creado por Tito Estatilio Tauro, un político y general romano que había prosperado durante el mandato de los emperadores Augusto y Tiberio, mientras que el otro anfiteatro fue creado por Nerón en el año 57 después de Cristo. Ambos anfiteatros estaban hechos de madera y solían ser desmontados luego de que se terminaban los juegos de gladiadores. No obstante, cuando estalló el incendio de Roma, sus estructuras fueron destruidas, lo que llevó a que se iniciaran labores de reconstrucción y, en algunos casos, de renovación en áreas de la ciudad que habían estado desatendidas. Una de las nuevas obras fue una estatua colosal de Nerón, hecha de bronce, que él mandó a construir para que decorase el Domus Aurea, un nuevo palacio decorado con oro, marfil y piedras preciosas situado en el centro de Roma, lugar donde pensaba alojarse. Aunque el Domus Aurea quedó inconcluso debido a la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, la estatua sí fue terminada, siendo erigida cerca de donde años más tarde se construyera el anfiteatro Flavio. Esto condujo a que la gente asociara erróneamente la construcción de dicho anfiteatro con el Coloso de Nerón y que lo apodaran el Coliseo, nombre con el que se le conoce hasta la actualidad. El saqueo de Jerusalén. Todo el mundo sabe que, desde tiempos muy remotos, la construcción de cualquier obra requiere de dinero. La financiación para la construcción del Coliseo romano no fue la excepción. Sin embargo, la forma en que se obtuvieron los fondos fue un hecho turbio que pocas personas conocen. En el año 66 después de Cristo, estalló un conflicto en la ciudad de Cesarea entre griegos y judíos, sin que las autoridades romanas intervinieran a favor de uno u otro bando. Esto pudo no haber sido un gran problema que afectase los intereses romanos, de no ser porque el procurador romano Gesio Floro aprovechó el conflicto para saquear el tesoro del templo de la ciudad, algo que hizo que el hijo del sumo sacerdote, Eleazar ben Ananias, se enfureciese y mandase a sus seguidores a atacar a una guarnición romana en Jerusalén. Esta situación llevó a que Cayo Cestio Galo, un legado romano en Siria, tuviese que reunir a miles de legionarios para que detuvieran la rebelión judía. No obstante, cuando el legado llegó a Jerusalén, fue emboscado por los judíos, quienes asesinaron cerca de 6.000 legionarios. Tras enterarse de la masacre, el emperador Nerón le dio al general Vespasiano el comando de 70.000 hombres de las legiones romanas para que acabaran con la revuelta judía, algo que logró parcialmente en Judea en el año 68 después de Cristo. Luego de la muerte del emperador Nerón, Vespasiano tuvo que ir a Roma para detener la guerra civil que estalló tras la extinción de la dinastía Julio-Claudia, dejando a su hijo Tito Flavio el control de una parte de las legiones romanas para que sometieran a los judíos rebeldes que habían escapado de Judea y tomado rumbo hacia Jerusalén. La toma de esta ciudad fue una de las conquistas más difíciles de la antigüedad. Los judíos pelearon durante 2 años antes de perder la ciudad. Tito empleó 3 estrategias. Primero se valió de Josefo, un representante judío de los intereses romanos, para que intentase negociar la rendición de la ciudad.
Cuando esto no funcionó, decidió permitir que las caravanas de peregrinos judíos entraran a la ciudad para realizar sus ritos religiosos, tras lo cual no les permitió abandonarla, provocando grandes conflictos debido a la escasez de comida en una ciudad superpoblada. Luego empleó tácticas de intimidación, asesinando a judíos desertores y colocando sus cadáveres en torno a las murallas de la ciudad, mientras se valía de maquinarias de asedio para derribar dichas murallas. Cuando finalmente logró llegar al centro de la ciudad, a finales del año 70 después de Cristo, ordenó el saqueo y la quema del templo de Jerusalén, así como de varios lugares estratégicos de la ciudad, provocando la muerte de entre 600,000 y 1,000,000 de judíos, y la esclavitud de cerca de otros 97,000. Con estos bienes robados fue que se financió la creación del Coliseo romano. La mano de obra. Luego de que el emperador Vespasiano asumiera el control de Roma, ordenó crear el Anfiteatro Flavio como un gran monumento para inmortalizar su legado en el año 72 después de Cristo. Dicha obra fue construida sobre una buena parte del terreno que ocupaba el Domus Aurea de Nerón, situado entre las colinas Esquilina y Celia, un gesto que podía interpretarse como una manera de menoscabar a su antecesor o como un rechazo a la opulencia del mismo. Ya fuese por una razón u otra, lo cierto fue que, además de derribar el palacio, también mandó a rellenar de tierra el Stacnum Neronis, un lago artificial creado por Nerón para embellecer su palacio. Para estabilizar el terreno donde se pondrían las bases del anfiteatro, se valió de unos 12,000 esclavos judíos, traídos a la capital por su hijo Tito, a los que les encargó el transporte de grandes bloques de construcción desde una cantera situada a 32 kilómetros de distancia en las inmediaciones de la ciudad de Tívoli. En lo que refiere al diseño, planificación, construcción y decoración del anfiteatro, la tarea recayó en manos de artesanos y constructores romanos libres. La construcción tomó 8 años y fue inaugurada por el emperador Tito, quien había perdido a su padre en el año 79 y deseaba celebrar una de sus mayores victorias militares contra los judíos al comienzo de su reinado. El hecho de forzar a sus enemigos a construir una obra que les recordase su derrota era la manera romana de demostrar su poder y de advertirle a sus enemigos lo que les pasaría si se enfrentaban a él. Esto hace suponer que el Coliseo no era simplemente para entretener al público, sino también para recordarle a la gente quién era el que mandaba. Diseño del Coliseo. La estructura del Coliseo tiene unos 156 metros de ancho por 189 metros de largo. La fachada exterior se encuentra a 48 metros de altura con relación al suelo, lo que equivale a un edificio de 12 pisos. Cuenta con una circunferencia exterior de 545 metros y se extiende por un área de 6 acres. A diferencia de otras construcciones de la época, el Coliseo es un edificio independiente que cuenta con un complejo sistema de bóvedas de arista y cañón. La mayoría de las decoraciones originales del Coliseo estaban hechas de mármol blanco, pero casi han desaparecido tras haber sido reutilizadas en la construcción de otros edificios de Roma en los siglos posteriores. Esta piedra también se ha utilizado como asiento para las primeras 3 filas, reservadas para la nobleza y el Senado. También se emplearon barras de hierro y bronce en una serie de agujeros excavados intencionalmente en las piedras de la fachada, que sirvieron como esquemas para ayudar a mantener el Coliseo en posición vertical. Hoy en día solo tenemos los agujeros en las piedras, como prueba del uso de estos materiales en la construcción. Las paredes interiores del Coliseo son de ladrillos, realizados a partir de arcilla mezclada con agua, paja o pozzolana. Una vez cocida, se puede apilar con mortero para levantar paredes que no requieren una gran resistencia al aplastamiento, o como baldosas. También se empleó cal como aglutinante para el cemento y toba, una piedra volcánica que, una vez molida y mezclada con el cemento, aportaba elasticidad a la construcción. Muerte y religión en el Coliseo. Aunque en la actualidad los juegos de gladiadores en el Coliseo pueden parecernos una atrocidad, en su época eran vistos como un elemento de comunión con las divinidades romanas. Se pensaba que el triunfo o el éxito de un gladiador en una pelea era una combinación de una buena relación personal con los antiguos dioses y la virilidad masculina. También había elementos del sacrificio religioso en el sacrificio de los gladiadores, tal y como se puede ver en algunas de sus recreaciones del teatro clásico, que a menudo implicaba un sacrificio de un ser humano o animal, donde la víctima era asesinada como un personaje mitológico, ya fuese mediante el fuego, en un venatio, es decir, un duelo con las bestias, o en una munera,
es decir, un combate a muerte con otros gladiadores. Se estima que en los 400 años que duró esta práctica, murieron cerca de 1000 personas al año para conmemorar la sangrienta fe romana. El fin de los Juegos de Gladiadores. La última competición oficial de gladiadores del Coliseo se llevó a cabo el 1 de enero del año 404, apenas 2 décadas y media después de la declaración del cristianismo como religión oficial de Roma. De acuerdo con la leyenda, Almaquio, un monje proveniente de Asia Menor, tras ver por primera vez un juego de gladiadores, saltó de las gradas, se internó en la arena y trató de detener la carnicería entre gladiadores, ya que estaba en contra del asesinato. No obstante, pese a lo razonable de sus súplicas, estas fueron ignoradas y los gladiadores lo asesinaron, dando un gran espectáculo. Esta situación llevó al emperador Honorio a cuestionarse cuál era el objetivo de seguir matando para un espectáculo, algo que iba en contra de los valores de la nueva religión oficial. Tras meditarlo durante varias semanas, el emperador llegó a la conclusión de que no era necesario seguir con los juegos de gladiadores, por lo que acabó firmando un decreto con el que daba por finalizada esta práctica no solo en el Coliseo, sino en todo el Imperio Romano. Sin embargo, acabar con los juegos de gladiadores no fue tan sencillo, ya que era una práctica que había estado presente en la cultura romana durante siglos. Por lo que, al margen de las leyes, se continuó practicando hasta el año 438, cuando el emperador Valentiniano III revalidó la prohibición de la munera establecida por Honorio en todo el Imperio Romano. Pero su desaparición definitiva no llegaría sino hasta la abolición de las venaciones, en el año 536 después de Cristo. Los nuevos usos del Coliseo. Aunque los asesinatos se detuvieron, el Coliseo nunca dejó de ser del todo un lugar vinculado con la muerte o la religión. En la época medieval, la arena del Coliseo se utilizó como cementerio y se construyó una pequeña capilla para velar a los muertos. En los siglos posteriores, los espacios bajo las bóvedas fueron alquilados como vivienda y talleres para manufacturas hasta mediados del siglo XII. Luego de que un gran terremoto destruyera las 2/3 partes del Coliseo en 1349, el tercio restante estuvo bajo el cuidado de una orden religiosa hasta el siglo XIX, siendo descuidado durante varios siglos. Fue restaurado en 1939 bajo el gobierno de Benito Mussolini, como parte de una campaña para reivindicar la gloria de la antigua Roma en el pueblo italiano, y en 1980 fue declarado como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sus últimas restauraciones. De acuerdo con un artículo del diario elmundo.es, en el año 2012 se planteó un proyecto de restauración del Coliseo romano, que venía padeciendo de problemas estructurales desde su restauración en 1939. El suelo estaba inclinándose unos 40 centímetros hacia uno de los lados, presentaba extensas grietas en sus paredes y su argamasa estaba desprendiéndose y cayéndose al suelo. La restauración del Coliseo contaba con un presupuesto de 25 millones de euros y era financiado por el multimillonario italiano Diego della Valle, dueño del Imperio Zapatero Todd, a cambio de que el gobierno italiano le diese el derecho exclusivo para utilizar la imagen del monumento durante 15 años. El proyecto tenía como objetivo explotar el Coliseo romano como lugar para celebrar conciertos o ser el escenario para la grabación de películas, aunque en este caso, la última palabra la tendrán los responsables de cultura del consistorio romano. En el proceso de restauración se arreglaron los arcos del perímetro y los pasadizos del anfiteatro. También se construyó un centro de servicios de 1.600 metros cuadrados en el exterior del recinto, el cual quedó situado en el suroeste del monumento, donde se encuentran las taquillas, librería y aseos. También se realizaron labores de limpieza y mejoras en el sistema de seguridad de las instalaciones. 2 años después, Dario Franceschini, ministro de Bienes Culturales y Turismo de Italia, retomó la idea del arqueólogo Daniel Manacorda para darle al Coliseo romano una arena. Este segundo proyecto contó con un presupuesto de 18.5 millones de euros y plantea la inclusión de un sistema de suelo retráctil y giratorio que permitirá no solo pasear por la arena, sino preservar el monumento y los espacios subterráneos de la estructura. De acuerdo con el Ministerio de Cultura italiano, la rotación y la traslación de este suelo retráctil garantiza la flexibilidad y permite abrir las estructuras subterráneas a la iluminación natural. Alrededor de la arena se van a instalar 24 unidades de ventilación mecánica para regular la temperatura y humedad de las salas subterráneas en un proceso de 30 minutos. Además,
se piensa implementar un sistema de recolección de agua de lluvia que será el suministro para el uso de los baños públicos. Entre el 2015 y el 2020 se hicieron los estudios y se definieron los métodos para llevar a cabo la restauración. Finalmente, el 21 de febrero de 2021, se aprobó el proyecto de la Arena de Milán Ingeniería, que se espera que esté terminada para el año 2023. Aunque es indudable que el Coliseo Romano fue una obra arquitectónica construida con mano de obra esclava para celebrar la muerte de cientos de seres humanos como parte de un espectáculo, no podemos dejar de lado el hecho de que también fue una de las mayores obras de ingeniería de su época y que, pese a su oscuridad fundacional, también fue el lugar de encuentros culturales, religiosos, políticos en épocas posteriores y que su historia podría servirnos como un recordatorio de aquellas prácticas a las que no debemos volver nunca más. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre cómo construyeron el Coliseo Romano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.